Bienvenidos a un nuevo video de Python. Bien, ya vimos el bucle while, entendimos cómo funciona y entendimos que es una iteración en sí, ¿no? Esto de poder ir repitiendo a lo largo del tiempo con una determinada condición. Bien, nosotros armamos un contador, ¿sí? Que determina, en el caso del while, que dos números se operen, básicamente en base a un signo, y después es en base al contador, a cuando llegue a cero, ¿no? Cuando sea menor a cero, esa iteración termine, ¿sí? Bueno, vamos a simplificar este ejemplo porque hoy vamos a explicar el bucle for, ¿sí? Pero primero quiero mostrarles un ejemplo mucho más simplificado para que pasemos del while al for. Y la clase que viene, de hecho, o el video que viene, vamos a ver listas. Así que nos viene muy de la mano con el tema de saber cómo manejar el bucle for. Así que en principio voy a quitar todo esto, ¿sí? Y lo único que voy a dejar es el contador, ¿no? Pero voy a escribirlo, voy a hacer print counter, perfecto. Entonces ahora voy a ejecutar y lo único que va a ocurrir es que va a decir 3, 2, 1 y obviamente el 0 no, porque no lo tenemos acá, ¿sí? Porque justamente estamos validando que el contador llegue hasta 0. Entonces, así es como funciona el while. Esto no es nada nuevo, ¿no? Lo único que hice fue simplificar la lógica, quitar la parte de la calculadora y demás. Hasta de alguna manera quitarle el propósito, pero quería que tengamos este bloque así armado para lo que sigue. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer un contador con for, ¿no? En el caso de for, la estructura es la siguiente. Tenemos for y acá tenemos que escribir una variable de iteración, ¿sí? En este caso vamos a escribir, por ejemplo, count. Count vamos a escribir. Y después tenemos que escribir in y acá iría lo que en la clase que viene va a ser una lista. Ahora mismo simplemente va a ser un range, ¿sí? Que el range genera básicamente una lista de un número al otro. En este caso vamos a querer que genere el range del 1 al 3. Así que va a ser al 4, porque en el caso de la función range lo que hacemos es generar una lista en donde el primero es el primer valor, el primer parámetro es el primer valor por el que arranca y el último parámetro es el último valor, pero menos 1, básicamente, sin contar el último. Entonces, si hacemos de 1 a 4, va a ser en una lista de 1 a 3, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a imprimir counter, count en este caso, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Básicamente, dentro del for tenemos un contexto, ¿no? El contexto es nuestra variable de iteración count. Count va a cambiar con el valor de cada uno de los elementos que tenga esta lista, ¿sí? Ahora vamos a quitar este range y lo voy a transformar en una lista, pero no me quiero meter mucho en eso porque lo que a nosotros nos interesa ahora es entender cómo funciona el for, al menos en esta clase. Entonces voy a ejecutar, de hecho voy a comentar esto que está acá, ¿sí? Control barra, ahí está, para que quede solo esto, voy a ejecutar y esto me va a devolver, ¿no? Ahí está, esto me va a devolver 1, 2, 3, ¿sí? No es 3, 2, 1 porque no parte el counter desde 0 y va como sumando, ¿sí? Sino que directamente tenemos esta lógica que tenemos nuestra variable de iteración count, que esta variable fuera del for no existe, por cierto, importante el contexto, y después tenemos el rango que nos permite generar esta lista. Ahora vamos a armar una lista para tener el mismo resultado y que vean lo que hace esta función range. Acá vamos a escribir, de hecho podríamos simular el mismo ejemplo de arriba, ¿no? 3, 2, 1, esto es una lista, van entre corchetes. Entonces por cada uno de estos elementos el for va a iterar, ¿sí? Entonces vengo acá y ejecuto y me va a devolver 3, 2, 1 tal como lo estábamos viendo en este ejemplo, ¿sí? Sé que el for ahora mismo puede ser un poco confuso porque nos falta esta parte, ¿no? El componente de listas. Pero no se preocupen porque en el siguiente video vamos a trabajar muy en detalle con cómo se trabaja con una lista. De hecho, probablemente sea un poco más largo. Cómo se recorre, cómo se agregan elementos y demás. Vamos a verlo incluso con un ejemplo del while para entender un poco por qué es más conveniente uno que otro también, ¿no? Pero bueno, en el caso del for también lo podemos utilizar como algo que queremos iterar durante un determinado tiempo prolongado, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer control Z, mucho control Z, para básicamente volver al ejemplo de la calculadora. ¿Se acuerdan? Entonces teníamos
el counter y mientras el contador no alcanzara 0, esto se ejecutaba básicamente 3 veces, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto en una iteración con for? Bueno, es mucho más sencillo, de hecho. Vamos a escribir for y acá podríamos escribir count in, bueno, agregamos una lista, ¿sí? Podemos agregar una lista que sea, por ejemplo, es independiente, ¿no? Ahora el valor de esto, simplemente necesitamos que pase 3 veces, pero podemos hacer, no sé, 1, 2, 3 para tener una lista. Ahí en ese caso podríamos utilizar el range para simplificarnos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo como lista, ¿sí? Una lista de 3 valores. Y acá adentro nosotros no necesitamos operar un contador, porque ya estamos iterando en una variable count por tantas veces como nosotros tengamos una lista, ¿sí? Tantos elementos como tengamos en la lista. De vuelta, si ustedes vienen de otros lenguajes, esto lo van a entender súper bien. Si están empezando, no se preocupen, porque en la mañana iba a decir, probablemente mañana, sí. En la clase que viene vamos a verlo bien en detalle de por qué es una lista, cómo se itera, cómo se accede a los índices y todo ese tipo de cosas. Ahora lo importante es entender que for es un bucle a la vez que while y la forma en la que podemos utilizarlo. Entonces, nuestra variable de iteración count no nos importa, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos hacer es que esto ocurra 3 veces, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es cambiarle el count por un guión bajo, ¿sí? Que esto a Python le dice, ok, esta variable no la vamos a usar, entonces no existe. Y vamos a agarrar todo este bloque de código, lo vamos a cortar y lo vamos a agregar en el for, ¿sí? Entonces acá voy a eliminar toda esta parte y me va a quedar mucho más claro, ¿no? O sea, tenemos un for que está recorriendo una lista, que en este caso es una lista de 3 elementos, ¿sí? Y incluso esto lo podemos reemplazar por un range, que sea, me parece que es un range de 2, si mal recuerdo, porque esto iría del 0, no, de 3, porque iría del 0 al 2, después lo vamos a ver. Lo importante es que esto itere una cantidad de veces, ¿sí? Entonces, cuando ejecutemos esto, vamos a poner el número 1, 1 más, 1, 1 más, 1, 1 más. Y termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto crea una lista, básicamente, de 3 elementos, ¿sí? Que van del 0 al 2, ¿sí? Sé que esto puede ser un poquito extraño para gente que recién lo ve, pero no se preocupen porque en la siguiente clase lo vamos a ver mucho más en detalle. Pero lo que hace el range cuando tenemos un valor es asumir que el primero va a ser 0, entonces genera la lista, este sería como el asta, ¿sí? Con este valor menos el último valor, ¿sí? Entonces genera una lista de 3 elementos, sí, pero 0, 1 y 2. Porque esto es lo mismo que escribir 0, 3. Es exactamente igual. Así que bueno, esto sería el for, ¿sí? Nos simplifica un montón de cosas, pero no es tanto, no aplica tanto en lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Sé que puede parecer confuso. Va a aplicar mucho más cuando estemos trabajando con listas, cuando estemos recorriendo. Sé que esto me estarán diciendo, Maxi, estoy cansado de que digas listas, pero no se preocupen, porque la clase que viene lo voy a decir 15 veces más. Pero bueno, el tema es el siguiente. El for lo usamos para recorrer listas. El while para generar acciones que tengan repeticiones constantes. Quizás hasta cierto punto sirvan para ciertas formas de recursividad, que también lo vamos a ver más adelante. Así que, bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente donde ya vamos a empezar a trabajar bien en una lista y darles mucho más sentido al for. Así que espero que también lo hayan entendido. Si tienen dudas, igual pongan en los comentarios. Podemos hacer ejemplos nuevos. Podemos trabajar un montón sobre nuevas formas de que entiendan el for. Igual acuérdense que tienen Python Practices, que es mi repositorio principal de todos estos ejemplos. Y hay un par, bastantes, de hecho, del bucle for. Así que cualquier cosa me escriben. No se olviden de darle like, suscribirse y estar al tanto de los siguientes, que estoy publicando nuevos videos cada 2 días. Así que nos vemos en los siguientes videos.